Miras este suelo y no ves nada. Tierra, polvo, roca fría, humedad. Si fueras un arqueólogo de hace 50 años o un turista que pasa por aquí, dirías que esta cueva está vacía, que es un lugar estéril, que aquí nunca pasó nada importante. Pero te equivocas por completo. Bajo tus pies, oculto en una capa de tierra más fina que un cabello humano, sí, que un cabello, hay una fotografía química congelada en el tiempo. Y si te dijera que una mancha de ceniza, invisible a simple vista, es la pista clave para reconstruir una noche de hace 18.000 años, que podemos saber qué cenaron, cómo tallaban sus herramientas e incluso dónde decidieron dormir unos humanos que solo estuvieron aquí un par de días. Hoy olvídate de las pirámides, olvídate de los grandes tesoros de oro. Hoy vamos a hablar de los campamentos fantasma del Paleolítico, unos lugares donde vivieron personas como tú y como yo, pero que dejaron un rastro tan mínimo que durante siglos pensamos que no existían. Prepárate, porque hoy en el canal de la Fundación Palar vamos a hacer visible lo invisible. Soy JJ Priego y quédate porque la tecnología que permite hacer esto es tan avanzada que parece pura ciencia ficción. ¡Vamos allá! Vamos a viajar en el tiempo. Estamos en el norte de la península ibérica, hace unos 18.000 años. Es el final del Paleolítico superior. Hace frío, mucho frío. Y un grupo pequeño de Homo sapiens, nuestros antepasados más directos, se mueve por el territorio. No son errantes perdidos, no, son expertos. Conocen el terreno mejor que tú, tu propio barrio. Saben dónde hay agua, por dónde migran los ciervos y dónde refugiarse si estalla una tormenta. Y en un momento dado, encuentran un abrigo natural, un rincón protegido del viento. Deciden parar, pero, y esto es clave, no van a fundar una ciudad, no van a construir una casa, van a montar un campamento efímero. Será una estancia corta, quizá 3 días, quizá una semana. Lo justo para descansar, reparar sus lanzas, procesar la carne de una caza reciente y, sobre todo, dormir calientes. Y luego se irán. Seguirán su camino. Y el viento, la lluvia y el tiempo borrarán sus huellas. Y aquí empieza el gran problema de la arqueología tradicional. Durante mucho tiempo, la historia se ha escrito basándose en lo grande. Murallas de piedra, tumbas monumentales, acumulaciones masivas de huesos. Pero, ¿qué pasa con la vida cotidiana? ¿Qué pasa con esos momentos breves que componen el 99% de la existencia humana? Estos grupos no dejaron templos, dejaron basura. Pero una basura tan sutil, tan degradada, que es casi un susurro. Una lente de ceniza milimétrica, un hueso del tamaño de una uña o una esquirla de piedra. Así que, ¿cómo demonios reconstruimos una historia con solo eso? La respuesta no es magia, es una mezcla de paciencia extrema y tecnología de vanguardia. Bienvenido a la arqueología de alta resolución. Hoy en día, no solo excavamos objetos, excavamos sedimentos, excavamos la química del suelo. Y déjame presentarte a la herramienta estrella, la micromorfología. Imagina que en lugar de excavar la tierra con una paleta, extraemos un bloque entero intacto. Nos lo llevamos al laboratorio. Lo endurecemos con resinas sintéticas hasta que se convierte en un bloque duro como una roca. Y luego lo cortamos en láminas más finas que un papel de fumar. Cuando ponemos esa lámina bajo el microscopio, lo que parecía tierra marrón aburrida se convierte en un libro abierto. Mira eso, ¿ves ese tono rojizo? Eso es rubefacción. El sedimento ha sido cocinado. ¿Y esos puntos negros microscópicos? Bueno, son microcarbones. Esto no es tierra acumulada por el viento. Esto es la huella química de un hogar. Y no nos quedamos ahí, analizamos la geoquímica. Buscamos elementos invisibles, fósforo, calcio, ácidos grasos. El fósforo suele asociarse a materia orgánica, restos de comida, desechos o incluso letrinas. Pero el fósforo no sabe hablar, no te dice aquí hubo un fuego. Además, el fósforo puede venir de muchas fuentes, de guano de murciélago, de minerales de la roca. Por eso, la regla de oro de esta ciencia es: el contexto lo es todo. Un dato aislado es ruido. Muchos datos apuntando a la misma dirección son una historia. Y ahora vamos a jugar a detectives.
Porque imagina que tenemos este suelo, que a simple vista es plano, uniforme, pero hemos registrado la posición exacta en 3D de cada fragmento diminuto que ha aparecido, cada huesecillo quemado, cada lasca de sílex de menos de 1 centímetro. Y cuando volcamos esos datos en el ordenador, surge el milagro. Aparecen patrones. Porque los humanos incluso hace 18.000 años no éramos caóticos, éramos organizados. Piénsalo un segundo, si tú te vas de acampada con tu familia, ¿cómo organizas el espacio? ¿Pones el saco de dormir encima de la hoguera? No. ¿Cortas la comida en el mismo sitio donde tiras la basura? Tampoco. ¿Te sientas de cara al humo o de espalda al viento? Como ves, creamos zonas funcionales. Y eso es exactamente lo que vemos en el suelo del Paleolítico. Aquí, una concentración de microhuesos quemados y ceniza dispersa. Esto nos dice que aquí hubo un fuego, pero quizás no el fuego bonito y redondo de las películas, sino un fuego que fue limpiado, barrido, pisoteado. Y al lado, una nube de miles de esquirlas de piedras minúsculas. Y esto es el polvillo de un taller de talla. Alguien se sentó aquí. Alguien se sentó para reparar sus puntas de lanza antes de salir a cazar. Y alrededor zonas vacías. ¿Por qué están vacías? Pues quizás porque eran zonas de paso. O lo más probable, zonas de descanso. Lugares limpios donde poner las pieles para dormir. Y de repente ya no tenemos una tabla de Excel. Tenemos una escena. Gente cansada. El olor a carne asada. El sonido rítmico de una piedra golpeando a otra. Una madre apartando una brasa para que no queme a un niño. Es la vida cotidiana, recuperada de la nada. Suena increíble, ¿verdad? Pero no es tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. El problema es que las cuevas no son cápsulas del tiempo selladas al vacío. Las cuevas son lo que llamamos un palimpsesto. Un palimpsesto es un manuscrito antiguo que ha sido borrado y reescrito muchas veces. Sí, muchas y muchas veces. En un yacimiento pasa lo mismo. Un grupo puede pasar allí 3 noches. Y 100 años después vuelve otro grupo y acampa en el mismo sitio. Y 1000 años después entra un oso a hibernar y revuelve toda la tierra para hacerse una cama. El suelo se mueve, el agua filtra los químicos, los insectos mueven la tierra. Lo que excavamos no es una foto fija, es una película donde todos los fotogramas se han mezclado. Por lo tanto, el gran reto de la arqueología de lo invisible es separar esas capas, distinguir qué es de cada quien. ¿Este hueso quemado pertenece al fuego de hoy o al de hace 2 siglos? Por eso, cuando afirmamos algo, lo hacemos con una cautela científica extrema. No decimos fueron 4 personas. Decimos, tenemos indicadores compatibles con una ocupación breve de un grupo reducido. Y aquí puede surgir la gran pregunta, ¿cómo sabemos la diferencia entre una visita de 2 noches y una estancia de 1 mes? Pues para responder a eso tenemos que ensuciarnos las manos. Entra en juego la arqueología experimental. Los investigadores recrean estas situaciones, acampan en cuevas, hacen fuegos controlados, tallan herramientas, cocinan y luego miden exactamente cuánto residuo se genera en 24 horas. Miden cómo se dispersa la ceniza si caminas sobre ella 10 veces o 100 veces. Y gracias a estos experimentos tenemos patrones de referencia. Sabemos que una acumulación masiva de desechos no se genera en 2 días. Y sabemos que esas capas invisibles de microcarbones son la firma típica de visitas esporádicas. No podemos darle la fecha exacta. La ciencia no es una bola de cristal. Pero sí que podemos acotar el tiempo. Podemos sentir el pulso de la ocupación. Y todo esto nos lleva a una pregunta final. ¿Por qué gastar tanto esfuerzo, tanta tecnología y tantos recursos en estudiar una mancha de ceniza invisible? Pues simplemente porque nos devuelve una imagen más real de quiénes somos. Porque durante décadas imaginamos la prehistoria como una película de acción. Todo eran cazas de mamuts y rituales mágicos. Pero la verdad es que la mayor parte de la historia humana es esto, es cotidiana. Es buscar refugio, es compartir calor. Es arreglar una herramienta rota mientras charlas con tu compañero. Es cuidar del fuego para que no se apague en la noche. Esas vidas anónimas, esos momentos pequeños, son los que nos han traído hasta aquí, hasta el siglo XXI. La arqueología de lo invisible no busca tesoros de oro, busca el tesoro de la memoria. Busca recuperar esos instantes humanos que el tiempo intentó borrar, pero no pudo. Así que la próxima vez que entres en una cueva o en un abrigo rocoso y lo veas vacío, recuerda, quizá estás pisando el salón de una casa de alguien de hace 18.000 años. Solo tienes que saber mirar. Así que espero que este viaje a lo invisible te haya cambiado la forma de ver el suelo que estás pisando.
Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal de la Fundación Palar, porque aquí la historia la contamos con ciencia y con mucha pasión. Y déjanos en comentarios qué te gustaría que investigáramos la próxima vez. Así que, como te digo, suscríbete, porque cada semana traemos varios vídeos de nuestro pasado, analizado con la lupa de la ciencia. Recuerda visitar nuestra web en fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, proyectos, investigaciones y descubrimientos en marcha de todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.